Estimados alumnos, veremos ahora unos ejercicios del teorema de Taylor. El teorema de Taylor es importante para poder aproximar funciones a través de polinomios. De las funciones más conocidas, los polinomios y los resultantes de operaciones aritméticas con polinomios son funciones que las podemos calcular directamente, a diferencia, por ejemplo, de las funciones trigonométricas, senos y cosenos, en donde no es posible hacer esto. Y por tanto, una aproximación de estas funciones, que prácticamente son funciones nominales, o sea, apenas tienen un nombre, no nos indican el procedimiento aritmético para calcularlos, es de fundamental importancia utilizar algún tipo de aproximación con alguna función que sí se pueda calcular. Entonces, la idea es aproximar una función regular que tenga suficientes derivadas por un polinomio. Y para esto vamos a denotar a ese polinomio de la forma P sub m, donde m indica el grado del polinomio y ese es un polinomio general. ¿Qué debemos hacer aquí? Lo que debemos hacer es calcular los coeficientes a sub m, a sub m menos 1, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0, de tal forma de que este polinomio se aproxime a una función f de x dada. Esta función, repito, debe de ser suave, debe de tener suficientes derivadas. ¿Por qué? Porque el criterio de aproximación que vamos a hacer es que este polinomio de grado m y la función coincidan en el punto cero, tanto ella cuanto sus correspondientes derivadas. O sea, tenemos este polinomio de grado m y queremos encontrar los coeficientes de tal forma que P sub m y f coincidan en el punto cero. O sea, f de 0 sea igual al polinomio de grado m en 0, la primera derivada de f en 0 coincida con la derivada del polinomio en 0, la segunda derivada de la función f en 0 coincida con la segunda derivada del polinomio en 0, y así sucesivamente hasta una cierta potencia m. Entonces, ciertamente un polinomio que verifique esta propiedad se parece mucho a la función que tenemos originalmente. Entonces, para esto vamos a calcular entonces la derivada, porque nuestra tarea es encontrar estos coeficientes del polinomio de tal forma que verifiquen que las derivadas en el punto cero sean iguales. Entonces calculamos la derivada de los polinomios. Recordemos, p en 0, ¿cuánto vale? Observemos el polinomio encima, pm en 0 vale a 0. Por tanto, en el primer caso debemos de tener que la derivada de orden 0, o sea, la propia función f en 0 debe de ser igual al polinomio en 0, que va a ser el término independiente a sub 0. Si derivamos, la derivada del polinomio tiene ahora término constante, término independiente a sub 1. Y por tanto, cuando exigimos de que la derivada en 0 del polinomio sea igual a la derivada en 0 de la función f, encontramos que a sub 1 tiene que ser igual a f de 0. Y así repetimos este procedimiento para la segunda derivada. Observe, la segunda derivada del polinomio ahora va a tener término independiente 2 a 2. Y por tanto, cuando igualamos las derivadas de segunda orden, obtenemos que la derivada de orden 2 de f en el punto 0 es igual a 2 a 2. Hacemos lo mismo para la derivada de orden 3. Observe, si nosotros derivamos la derivada segunda del polinomio, observe, el último término sería simplemente 6 a 3 y por tanto la tercera derivada del polinomio de grado m sería igual a 6 a 3, que por condición la colocamos como siendo igual a la tercera derivada de la función en 0. Y así obtenemos, por ejemplo, repitiendo este proceso inductivamente hasta la derivada de orden i,
nos observamos que el término independiente para la yésima derivada de este polinomio de grado m sería i factorial a sub i. Y la condición es de que esta derivada sea igual a la yésima derivada de la función f en el punto cero. Así tenemos esta igualdad. Y observe que ahora hemos encontrado los valores a sub i igual a la yésima derivada de la función f en el punto cero partido por i factorial. Entonces, ahora ya podemos describir completamente el polinomio de Taylor. ¿Por qué? Porque conocemos los coeficientes. ¿Cuáles son esos coeficientes? El coeficiente es el término a sub i debe de ser igual a la fracción la yésima derivada de f en el punto cero partido por i factorial para i desde 0 hasta m. Entonces ya conocemos el polinomio que verifica esta condición, que la función y el polinomio sean iguales en el punto cero y en el punto cero todas las derivadas hasta el orden m inclusive son iguales. Entonces, por tanto, el polinomio en su forma extensa puede ser escrita como siendo esto donde están cada uno de los coeficientes ya sustituidos por las correspondientes expresiones en términos de f. Y de forma resumida podemos escribirla como una sumatoria desde i igual a 0 hasta m de la yésima derivada. Y a este polinomio se le conoce como el nombre del polinomio de Taylor. Y es muy importante porque este polinomio de Taylor va a servir para aproximar funciones que en general son más complejas o más difíciles de calcular a través de un polinomio que realmente es una cosa muy simple de calcular. Veamos el siguiente ejercicio. Calcular el polinomio de Taylor de grado m, ¿no? M un número entero cualquiera, de la función exponencial en una vecindad de 0. De lo discutido anteriormente, ya sabemos que el polinomio de grado m de Taylor debe estar dada por esta sumatoria, ¿no? Sumatoria desde i igual a 0 hasta m de las iésimas derivadas de f calculadas en 0 partido por i factorial multiplicado por x a la potencia i. Para calcular estos coeficientes, entonces, debemos de calcular las derivadas del exponencial desde 1 hasta m. Y bueno, nos identificamos inmediatamente de que el exponencial tiene como propiedad fundamental de que su derivada se repite constantemente. Entonces, la primera derivada del exponencial es el propio exponencial. La segunda derivada, como es un exponencial, sigue siendo el exponencial y así sucesivamente todas las derivadas desde i hasta m van a ser exponencial. Cuando evaluadas en el punto x igual a 0, ¿no? Encontramos de que estas derivadas en 0 valen todas son iguales y son iguales a unas. Entonces ahora ya conocemos el polinomio de Taylor del exponencial y ella es dada por esa sumatoria que ustedes ven ahí. La sumatoria desde i igual a 0 hasta m de x elevado a la potencia i partido por i factorial. Recordando de que factorial de 0 por convención de notaciones es igual a 1. Bien, vamos a ver algunos gráficos, cómo se interpreta esto geométricamente. En este gráfico, la curva negra corresponde a la función exponencial y la curva en azul está representando el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor en este caso es un polinomio de grado 2, ¿no? Y ahí vemos cómo es que de hecho este polinomio de grado 2 corresponde a la parábola, ¿no? Tiene gráfico una parábola y aproxima bastante bien en una vecindad pequeña de 0, ¿no? En un intervalo que contiene al 0, a la función exponencial. Fuera de este intervalo ya las funciones comienzan a separarse, pero dentro de este intervalo el polinomio de Taylor aproxima bastante bien a la función exponencial. Ahora vamos a ver cómo es que un polinomio de grado mayor, por ejemplo, vamos a considerar aquí el polinomio de grado 3,
este polinomio de grado 3 aproxima todavía mejor que el polinomio de grado 2, en la medida de que nos permite tener un intervalo mayor y evidentemente mejora las aproximaciones e inclusive nos da un intervalo un poco mayor que en el caso anterior para poder obtener estas aproximaciones. Quiere decir entonces que a medida que vamos aumentando la potencia, el grado del polinomio de Taylor, las aproximaciones con relación a la función son mejores. Vamos a ver un otro ejemplo aquí. Calcular el polinomio de Taylor de esta función, que es 1 más x al cuadrado, todo ello elevado a la menos 1. Vamos a desarrollar este polinomio de Taylor en una vecindad de 0. Entonces, el polinomio de grado 2, en este caso, es dado por este polinomio. Usando la fórmula del polinomio, está dada por f de 0, la derivada de f de 0 multiplicada por x, y la segunda derivada en 0 partido por 2 factorial x al cuadrado. ¿Qué debemos hacer? Debemos de calcular los valores de f de 0, de la derivada de primera orden de f en el punto 0 y la derivada de segunda orden de f en el punto 0. Esa es nuestra tarea para sustituir y encontrar el polinomio de grado 2 de Taylor. Entonces, calculamos las derivadas. Observen, usando la regla de la cadena, la derivada de f está dada por menos 2x partido por x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Esa es la derivada primera. Ahora, debemos de calcular la derivada segunda. La derivada segunda ya es la derivada de un cociente de la primera, ¿no? Y ahí usamos las fórmulas correspondientes. Entonces es el denominador al cuadrado y en el numerador tenemos la derivada del numerador veces el denominador menos la derivada del denominador multiplicado por el numerador. Y en el punto 0, entonces, nos interesa simplemente en el punto 0. En el punto 0 la derivada de primera orden se cancela, vale 0. Mientras que la derivada segunda en 0 es igual a menos 2. Basta con sustituir x igual a 0 y encontramos esos valores. Y con estos valores podemos calcular el polinomio de Taylor, que sería 1 menos x al cuadrado. Entonces, observen, este polinomio aproxima bastante bien a esta función. La función más intensa en negro corresponde a nuestra función f y el polinomio de Taylor está graficado por esa parábola más fina. Observemos que en un intervalo de 0 pequeño, estas dos funciones se aproximan y prácticamente se confunden una con la otra. Si nosotros quisiéramos obtener un polinomio de orden 4, por ejemplo, un polinomio mayor, el polinomio correspondiente sería 1 menos x al cuadrado más x a la cuarta, y él le aproxima de una forma mejor todavía al polinomio, a la función que el polinomio de grado 2. Inclusive el intervalo en donde esta aproximación es buena es mayor que en el caso anterior. Vamos a terminar haciendo un ejercicio, ¿no? Buscando una opción para las series de Taylor. Ya vimos que muchas veces el cálculo de las derivadas puede ser una cosa bastante complicada y en general lo es, ¿no? Siempre en general es una tarea muy complicada, pero aquí vamos a dar una opción en donde no es necesario calcular ninguna derivada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es usar la serie geométrica. Fíjense, la serie geométrica tiene la siguiente identidad. Cuando x en valor absoluto es menor que 1, la sumatoria desde j igual a 0 hasta el infinito de x elevado a la potencia j es igual, es una serie de 1 partido por 1 menos x. ¿No? Entonces, esta fórmula vale para todo. Ahora observe, lo que vamos a hacer es transformar esta fórmula que ustedes están viendo ahí
para llegar a la función que nosotros queremos, porque queremos expresar nuestra función f en términos de series de potencia. Entonces lo que vamos a hacer es aproximarnos poco a poco. Primero tenemos una suma y aquí esta fórmula nos da 1 partido por la diferencia de 1 menos x. Queremos 1 partido por la suma de 1 más x. Entonces para esto cambiamos x por menos x. Y aquí obtenemos, cambiando x por menos x, que las sumas, este cociente se escribe como la serie con x con menos 1 sería menos 1 a la potencia j, x a la potencia j. Y observe que la restricción continúa siendo la misma, porque si x es menor que 1, menos x también será menor que 1. Y ahí finalmente ya tenemos la suma, 1 partido por la suma de 1 más x. Ahora cambiamos x por menos x al cuadrado y así obtenemos nuestra función original. Y observe simplemente qué es lo que tenemos ahora con la serie. Sustituimos x por x al cuadrado y por tanto nos da x elevado a la potencia 2j. O sea, la sumatoria de menos 1 a la potencia j multiplicado por x elevado a la potencia 2j. Lo que pasa por sustituir x por x al cuadrado en la relación anterior. Y observe que si x es menor que 1, x al cuadrado también será menor que 1. Entonces la restricción continúa siendo la misma para estas dos funciones. Bueno, esa ya sería la fórmula de Taylor. Esa es la fórmula de Taylor para esta expresión. Y vamos a terminar apenas haciendo una observación a esto. La fórmula de Taylor varía con todos los polinomios de todos los grados. Grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 y así sucesivamente. Pero en este caso, observe, hemos obtenido un desarrollo en donde solamente hay potencias pares. Entonces, significa que los términos correspondientes a las potencias impares de x son nulas. O sea, los coeficientes son nulos. Si nosotros recordamos cuánto valen estos coeficientes dependen de las derivadas de orden impar de la función. Y esto quiere decir que las derivadas de orden impar de f en el punto 0 tienen que anularse. Entonces obtenemos aquí una serie de propiedades. Observando estas cosas podemos obtener bastantes informaciones sobre el comportamiento de las derivadas de f.